En este conversatorio hablaremos sobre empresas fantasma que reciben millonarios contratos que nunca ejecutan, estados que son lamentablemente incapaces de vigilar y sancionar estos fenómenos en la empresa privada, así como compañías que pactan bajo la mesa para subir artificialmente los precios de productos y servicios. Este diálogo se hace con nuestros aliados, USAID, International Center for Journalism. Y pues como siempre en este tipo de diálogos nos acompañan expertos que aportan muchísimo a esta conversación. La primera es Eugenia Navarro Caferata. Ella pertenece a la Fundación Poder Ciudadano en Argentina, es economista y magíster en Derecho y Economía y también tiene un rol como responsable de proyectos en el capítulo argentino de Transparencia Internacional. Tenemos también a Jesús Ibarra. Jesús es periodista, maestro y doctor en ciencias sociales. Nos acompaña desde México y tiene experiencia en temas de cobertura de temas electorales, transparencia, seguridad y corrupción. Y finalmente, tenemos a Pablo Felipe Robledo, él es superintendente de Industria y Comercio de Colombia, es abogado y árbitro, especialista en Derecho Procesal Civil y candidato a magíster en Responsabilidad Contractual y Extracontractual Civil y del Estado. Con ustedes, Indira Suero, yo soy editora en Conectas y les acompaño desde República Dominicana. Haremos una participación, así como de los panelistas, también estaremos bien atentos a sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas aquí en nuestro chat de Zoom. Así que voy a hacerle varias preguntas a nuestros invitados y luego haré algunas pausas a lo largo de la conversación para también escucharles a ustedes. Y empiezo, Pablo, con usted. Vemos que hay casos en los que las empresas que incurren en cartelización no deben pagar sanciones debido a incentivos en procesos judiciales, por ejemplo, entrega de información. Entonces, quisiéramos saber qué efectos pueden tener estos incentivos en la prevención de nuevos delitos semejantes. Bueno, gracias Indira y empiezo por lo protocolario. Dar las gracias a Conectas, a USAID, a la ICFJ, a Border Center, a Iniciativa Sinaloa por la invitación. Siempre presto a atender sus llamados. Y a los demás panelistas, pues me honra estar con ellos en este foro. A ver, ese es un tema que se ha discutido a lo largo de la historia de la política pública de protección de la libre competencia económica. Es decir, si una empresa que incurre en una práctica anticompetitiva y entre ellas la más pavorosa, que es la cartelización empresarial, ponerse de acuerdo para alterar alguna variable de competencia, fundamentalmente casi siempre el precio y casi siempre para subirlo artificialmente o incluso para bajarlo también artificialmente para quebrar un competidor y después subirlo. Si esas empresas que se comportan de esa manera en contra de la sociedad y de la economía de mercado y del modelo económico y de la libre competencia, al cabo de unas investigaciones deberían o no tener a cambio de su colaboración un incentivo que lleve incluso a la exoneración total de la eventual sanción. Entonces, yo creo que eso hay que ponerle no tanto romanticismo, sino pragmatismo. ¿De qué se trata? Se trata de eliminar las prácticas restrictivas de la competencia. Cada vez que las autoridades de competencia desarticulan un cartel empresarial, deberían hacer una fiesta, gritar eureka, porque al final, con el resultado de la desarticulación del cartel empresarial, está ganando el modelo económico, están ganando los consumidores, está ganando la clase empresarial, salvo obviamente los que están en el cartel. Y el mundo ha entendido que la gente, y entre ellas las empresas, se mueven gracias a los incentivos. Entonces, creo yo que es acertada la política, que entre otras cosas es internacional, es la regla general de darle incentivos a las empresas que participen dando información, delatando eh, eh, los carteles empresariales
incluso hasta la exoneración total. En Colombia, los grandes carteles empresariales, muchos de ellos que se han desmantelado en los últimos años, han tenido la participación de delatores de empresas que participan a cambio con información y con la minucia de las pruebas a cambio de la exoneración total de la multa. Y eso manda un Exoneración mensaje, total. y eso manda un mensaje. Y termino con esto para no alargarme. Eso tiene que ir acompañado de una gran capacidad sancionatoria de los estados, porque ahí es donde está el incentivo. Es decir, si la sanción que puede establecer la autoridad de competencia es una sanción irrisoria, pues no hay incentivo para delatar absolutamente a nadie. Pero si la multa a la que se verían expuesta o la consecuencia a la que se verían expuesta en caso de no colaborar es de una magnitud importante, pues ahí es donde está realmente el incentivo de colaborar y por esa vía tener unas investigaciones sólidas y desmantelar los carteles empresariales. Yo no tengo, diríamos, duda alguna del beneficio para la política de competencia de darle beneficios a quienes colaboran con las investigaciones de la autoridad. Veo que Eugenia asentía mientras Pablo explicaba sobre estos acuerdos. Eugenia, ¿estás de acuerdo con que existe una exoneración total de personas pues, que delaten, en este caso, a favor de la justicia y de estas empresas? Micrófono, Eugenia. Sí, gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Es un placer para mí estar acá y en representación de Poder Ciudadano. Y esta pregunta, bueno, creo que como todo, yo creo que es una buena herramienta, pero también tiene sus matices y tiene que ver mucho cómo se implementa en la realidad y qué incentivos genera, especialmente en las personas o las empresas que se están pensando en delatar. Creo que requiere mucha coordinación y que los incentivos estén puestos de manera que incentiven a prestar esta colaboración y no que endurezcan también de alguna forma los cárteles y que funcionan como contraintuitivamente, se espera que puedan reforzar más los cárteles que generar algún tipo de beneficio, ¿no? Como creo que sí, en general hacen aportan un montón de evidencia y es un buen mecanismo, pero como digo, creo que el diablo está en los detalles y la implementación tiene que ser muy específica y que tiene que haber Claro. coordinación en general, sí. Eugenia, quisiera saber los acuerdos que hacen estos empresarios, cómo afecta de manera general al desarrollo de la economía en Latinoamérica. Bueno, creo que afecta desde lo micro hasta lo macro. Afecta principalmente la eficiencia económica, tiene un impacto directo en precios, en la reducción de la innovación, en la calidad de lo que se ofrece, impacta al bienestar del consumidor en general. Eh, pero también empiezan a perder no solo el consumidor y la sociedad en sí, sino las mismas empresas que también quedan o fuera de estos acuerdos o no pueden acceder al mercado, y así también pierde todo el ecosistema productivo de alguna manera. Eh, Cuando hay cartelización, se ve comprometida la competitividad de las empresas porque también para acceder a insumos para producir, esos insumos sufren sobreprecio, entonces hay una afectación a la competitividad y especialmente las empresas más pequeñas que cuando quieren acceder a un mercado, acceden a un mercado donde la cancha está muy grandes que pueden llevar a desincentivar completamente el ingreso o a comprometer la viabilidad de ciertas empresas. Y en sí, el país también pierde, como digo, de lo más micro a lo más macro, y especialmente porque cuando esto se da, por ejemplo, en compras y contrataciones públicas, se pierde gran cantidad de dinero que podría estar destinado a políticas públicas de educación, de salud, de obras de infraestructura, y obviamente que eso es la base para el desarrollo. Entonces creo que vuelvo a reforzar desde lo más micro, desde el consumidor, de cada uno de nosotros, hasta lo más macro en el desarrollo de la competitividad y de la competencia con todos los beneficios que tiene. Claro, lo malo es que afecta a la población al final de cuentas. Y a la población más vulnerable Exacto. también,
porque quizás esa población es la que quizás está más pendiente del nivel de precios, de la calidad y de un montón de servicios públicos que dependen de la buena y eficiente provisión de estos servicios. Entonces creo que nos afecta a todos, pero no a todos por igual. Claro. Jesús, quisiera saber con este tema de los acuerdos entre empresas privadas, ¿cómo el periodismo puede identificar señales de acuerdos entre este tipo de empresas y por qué hay una menor cantidad de investigaciones dirigidas a destapar esa corrupción empresarial a nivel privado? Micrófono, Jesús, tu micrófono. Sí. Hola, buenos días primero que nada a todos los panelistas y bueno, gracias a Conectas por la invitación. Es un honor. Pero atendiendo la pregunta, Indira, eh, la relación aquí o el común denominador es redes de corrupción, ¿no? Redes de corrupción que quedan impunes y que son operadas desde el gobierno, en este caso estatal, acá en el norte de México, en Sonora, donde a lo largo del tiempo se puede documentar, ¿no? La aparición en serie o en masa de estas empresas falsas o fantasmas. Y, y un patrón identificado es eh, la operación del aparato legislativo, de los órganos de fiscalización y los notarios o las notarías públicas para validar la creación de estas empresas y una vez conformadas legalmente operando en el mercado, darles entrada a través de sus redes o contactos políticos y forjar estos mecanismos de impunidad a través del auditor mayor, del diputado local de tal distrito o algún notario público cercano a un empresario influyente, un líder de partido o un gobernador o gobernadora. Ese es un tremendo mecanismo de impunidad que combinado con la racionalidad de negocios y los mecanismos de impunidad hacen que sea un negocio muy sofisticado, muy fácil de implementar, la verdad, sus costos de transacción son muy, muy bajos y sus tasas de inversión tienen retornos inmediatos por el orden de los millones de pesos, ¿no? Más o menos en promedio, lo que hemos documentado en Border Hub en el último año, con datos al menos de 2015, 2021, 2022, es que cada empresa fantasma en promedio puede dispersar o desaparecer 1 millón de pesos con la mano en la cintura de manera impune, con una garantía de que no operen o de que no les pase nada de 95, 99%. Entonces es un gran negocio y sus riesgos o costos de inversión son casi, casi cero. Ahora, ¿por qué hay tan poca investigación de estos temas desde el ámbito periodístico, desde el ámbito de las cámaras empresariales, desde el ámbito de la administración pública y de la academia? Eh, es porque el tema es muy turbio. Estás tocando los intereses del grupo en posición de poder que está en ese momento gobernando o que tiene cooptado el Congreso o que tiene ganada la ciudad más importante del país o el grupo en el poder que estableció los principales compromisos con los empresarios corruptos y corrompibles en ese periodo y que te están apoyando. Aquí el gran problema es entender los mecanismos de impunidad que hacen posible este gran negocio. Y lo más lamentable es que uh, a pesar de los cambios de gobierno, de la llegada de nuevos actores eh, a la escena pública, a los cargos de representación popular, a los nuevos partidos, pasar del PRI al PAN, del PAN al PRI, luego del PRI a Morena, el escenario sigue siendo el mismo. Y al menos aquí en el norte de Sonora, pese a documentar esto, denunciar esto, y de que hay por ahí en la Contraloría General del Estado de Sonora un expediente abierto gracias a los reportajes del Border Hub, a otros colegas ajenos a la escena de Conectas o de Border Hub han documentado que, contrario a detenerse, el negocio se ha diversificado y se ha expandido, ¿no? Duplicando incluso la empresa fantasma, principalmente a través del Congreso del Estado, usando partidas destinadas para asistencia social.
Jesús, te por el agradezco. orden de unos Sí, 400 millones de pesos que no han... Gracias. Adelante. sí, sí, Jesús, agradecería también si podíamos chequear un poco la señal. Aprovechemos ahora que entraremos en algunas preguntas con Pablo y Eugenia y así revisamos Adelante. un poquito eso. Pablo, quisiera ir con usted y conversar sobre cuáles herramientas el Estado o los estados tienen para vigilar que en el mercado exista la libre competencia. Usted se refería anteriormente a esas empresas y demás. Entonces, ¿cómo el Estado puede actuar como vigilante de que se cumpla la libre competencia? A ver, esta pregunta se las voy a responder de forma cruda. La libre competencia es una política pública establecida para el bienestar del modelo económico que redunda en el bienestar de la gente. Y en la gente está el consumidor y están los mismos empresarios, como Eugenia lo manifestaba también. Víctimas de las prácticas anticompetitivas son los mismos empresarios. Hay unos victimarios y hay otras víctimas en la clase empresarial. Y obviamente al final alguien tendrá que pagar los platos rotos y esos platos rotos los paga un empresario de aguas abajo de donde existe la conducta de ineficiente de cartelización o al final el consumidor de carne y hueso. Siendo una política pública medular para la economía de mercado, todos tenemos una economía de mercado y la libre competencia es la columna vertebral de esa economía de mercado. Y entonces uno debería cuidar la libre competencia como país, como cuida su columna vertebral. Y hay que decir que en América Latina, y espero no ofender a nadie, salvo lo que pasa en 4 o 5 países de América Latina, los problemas de competencia empiezan por una desidia de los estados en ni siquiera tener autoridades de competencia para perseguir las prácticas anticompetitivas. Entidades de competencia, autoridades de competencia en distintas jurisdicciones raquíticas, sin capacidad de investigación, con exigua capacidad sancionatoria, que no le cogen la huella a un tractor en la playa. Entonces, así es muy complicado. Entonces, en muchos países, en la inmensa mayoría, el 90% de los países de América Latina, lo primero que tienen que pensar los países es cuánto quieren su modelo económico y cuánto quieren de verdad implementar como política pública el respeto irrestricto a la libre competencia, y para eso tienen que tener una institucionalidad. Se salen del molde, de lo que acabo de decir, el molde de la impunidad. Se sale México, que tiene una buena autoridad de competencia, Colombia, que también la tiene, Perú, que la tiene, Chile, que la tiene, Brasil, que la tiene. Unos países que medio la tienen y en algunas jurisdicciones ni siquiera la tienen. Entonces, yo lo que creo es que la mejor manera de hacer algo para poder perseguir a las autoridades, a los infractores del régimen de competencia, no es cacarear la libre competencia, sino ponerlo en práctica a través de la institucionalidad y de las herramientas que requiere esa institucionalidad, que fundamentalmente está en su capacidad investigativa, en su capacidad administrativa, en su capacidad de focalizar las investigaciones y en su capacidad sancionatoria. Y ejerciendo eso, se mandan mensajes a la clase empresarial de que el tema de competencia es un tema serio. Pero uno no puede pedirle a la clase empresarial, creo yo, que haga un tema contraintuitivo, que es no buscar alianzas para ganar más plata, a punta de no mandar como Estado ningún mensaje de que este tema es importante. Eso diríamos, creo yo. Sí. Eugenia, quisiera aprovechar esta respuesta de Pablo y que nos explicaras cómo las empresas eluden esa autorregulación que impone el mercado y cómo acuerdan subir precios para maximizar ganancias. Tú como economista pudieras abundarnos sobre esto. Sí, obvio. Yo creo que ahí no hay una única forma de eludir
la competencia y tiene que ver mucho con cómo es el mercado, las características del mercado, la característica de las empresas que, digamos, la historia que tienen esas empresas, la circunstancia. Y creo que, y acá vale hacer una aclaración, los cárteles son acuerdos inestables, visto desde el punto de vista económico, hay incentivos a romperlos. Los mismos empresas que forman parte de un cártel tienen incentivos a romper ese acuerdo y a bajar un poco el precio o aumentar la cuota y quedarse con más mercado. Entonces, de por sí, es importante el mecanismo de control dentro del cártel que tienen estas empresas para controlar si nadie se va o se sale del acuerdo. Entonces, creo que la elección del método de cómo cartelizar o dónde hacer el acuerdo va a depender de que estas empresas sea más fácil el control, ¿no? Por ejemplo, en mercados donde es muy difícil controlar el precio final, porque hay mucha dispersión, quizás se controlen aguas arriba la producción, la cantidad ofertada, ¿no? Entonces, cosas que sea más fácil para los competidores controlarse a sí mismos. Entonces, dentro de ese abanico se pueden dar un montón de ejemplos. Por ejemplo, no se puede haber reparto de mercados. Digo, agarran el mapa de un país, reparten el mercado, yo opero acá, vos operás acá, y no pisamos y ya tenemos un mercado cautivo. Eso puede ser una de las formas. También se pueden hacer cuotas de mercado. Bueno, no te excedas de esta cantidad de cuota, tenés 30% de la cuota de mercado, no te excedas. También como decía, se puede regular la cantidad ofertada, lo que se produce, lo que se ofrece o lo que se produce, y entonces indirectamente afectar el precio final. También hay concertación en las posturas en licitaciones, y depende obviamente de qué mercado estamos hablando, porque no es lo mismo una licitación, por ejemplo, de una gran obra pública que se va a dar una sola vez, que la licitación de, no sé, medicamentos que un Estado consume constantemente, entonces, para la salud pública. Entonces, la asiduidad o la interacción constante hace que cambie un poco la estructura. Entonces, por ejemplo, en una gran obra puede haber se puede haber concertado un ganador antes, ¿no? Un ganador que va a ofrecer un precio más asequible, y después ese ganador, cuando tiene ya adjudicado el contrato, lo que puede hacer es subcontratar a otro, y así se va dando. O en estas que son más repetitivas, bueno, una vez gano yo, otra vez gano vos, ganas vos, y así se van turnando. Hay Esto muchas está bueno. formas. Hay muchas formas, y por eso es importantísimo entender el O usted mercado. licita este puente y yo licito la carretera. También, o yo licito cierta región del país, y todos, digo, visto de este punto con la aparente competencia, pero en realidad está todo acordado de esa manera. Y también otras maneras quizás que no son tan conocidas son, bueno, también generar barreras a la entrada. Y esta barreras a la entrada quiere decir, pueden ser barreras a la entrada de hacer fuerza para que no entren, o hacer conductas para que no entren otros nuevos competidores, o incluso hacer lobby para que se generen regulaciones que cierren el ingreso al mercado. Entonces, y ahí, bueno, ahí se mezcla todo con un tema de poco más con el sector público y, bueno, lobby, etcétera, ¿no? Pero otra forma también es fijar condiciones fijar condiciones, precios de compra, precios de venta. Eh, Hay diferentes formas, y como digo, es muy importante conocer el mercado, conocer la cantidad de jugadores y ponerse en el lugar desde dónde de dónde se van a controlar mejor, ¿no? Exacto. Vamos a hacer una pausa para tomar algunas preguntas del público. Tenemos desde Venezuela, nos preguntan, y quisiera Pablo Pablo, y también si alguien se siente apto para responderla, puede hacerlo. Desde Venezuela nos preguntan, ¿qué opinión tienen sobre el proteccionismo? Pablo. Por regla general, terrible. La economía de mercado no garantiza la participación en el mercado de los empresarios. Garantizan la participación y la permanencia en los mercados de quien tiene la capacidad de ser incumbente del mercado de forma competitiva. Es decir, y ahí es donde está la parte interesante de la competencia más allá de lo sancionatorio.
y uno lo dice y los empresarios a veces se aterran. La competencia es un fantasma que mortifica todos los días al empresario. Y lo que necesitamos nosotros en nuestros países y en cualquier país del mundo son empresarios que estén mortificados, empresarios que duerman de forma intranquila. Y todo lo que tiene que ver con el proteccionismo, pues los hace preocuparse menos y los vuelve perezosos. Se levantan más tarde y se acuestan más temprano, que es el mismo efecto que genera un cartel. Cuando yo estoy en un cartel, eso me genera ciertas tranquilidades, me hace dormir un poco más tranquilo, eh, aunque también, como lo decía Eugenia, pues también hay traiciones al interior de los carteles, porque ya una vez se acomodan, quieren tener más y tratan de desacomodarse. Pero yo creo que el tema por regla general, el proteccionismo es bastante contrario a la filosofía de la política pública de libre competencia, en donde a usted le permiten meterse a la piscina de la competencia, pero si no sabe nadar y no aprende a nadar y no hace su mejor esfuerzo para nadar mejor, se va a ahogar. Y Sí. ahí el Estado no lo puede salvar, porque el Estado ahí lo único que genera son ineficiencias que después paga el Estado con el tema del mercado internacional. Y muchos países se preguntan por qué un país no aguanta la apertura de su economía. Y Eugenia, es porque ha generado empresarios que son al final protegidos y por ende perezosos Eugenia. e ineficientes. Sí, concuerdo con Pablo y Felipe y creo que el punto principal es esto, es la pérdida de generar empresas ineficientes que no, digo, paga el Estado y pagamos nosotros en reducción de calidad, e innovación y también en la generación de nuevas oportunidades, que esto tiene un costo mantener estas estructuras protegidas e ineficientes. Entonces, sí, concuerdo con Pablo y Felipe. Jesús, en el mundo de la investigación periodística, ¿cuáles diferencias encontraste entre la investigación de corrupción en entidades públicas y en entidades privadas? Si es que hay, por supuesto, a tu juicio, algunas diferencias. Y si quisiera también saber si esa condición de privacidad que ocupa muchas veces a estas empresas privadas, pues dificulta la labor investigativa. Sí, bueno, sobre la cuestión de la competencia o las reglas, digamos, para investigarlas. Aquí lo que se ha documentado históricamente sigue siendo lo mismo, ¿no? Esta distorsión de mercado que se crea a partir de que el capitalismo crony o el capitalismo de cuates, ¿no? El capitalismo entre amigos, tiene acceso privilegiado a licitaciones, contratos, que en ocasiones no son poca cosa, ¿no? Una licitación implica, por ejemplo, dotar a la capital del estado de 220 patrullas eléctricas con un costo de $1.000.000 cada una, con una empresa que es prominente en el mercado o en la competencia, que está aprovechando, por esto estoy ejemplificándolo, que está aprovechando su posición de privilegio porque es la favorita del sexenio. Evidentemente distorsiona el resto de la competencia y desinhibe, ¿no? A que otros competidores puedan animarse a registrarse en otras licitaciones de orden, digamos, federal o estatal, y, digamos, contribuyendo a la acumulación de la riqueza, ¿no? En términos ventajistas de favoritismo y en ocasiones rayando en lo ilegal o en lo ilícito, ¿no? En función de sus conectes o de las redes de influencia que han construido a lo largo del tiempo. Ahora, sobre la dificultad para investigar entidades privadas, es evidente, es clara que existe, pero también
a lo largo del tiempo, la experiencia con los colegas, con organismos como el Border Hub, como Quinto Elemento, o Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, que en este momento es como una organización líder en México para investigar precisamente entidades privadas, nos han dejado lecciones importantes, ¿no? Pese al momento histórico, político, de un entorno donde desde presidencia se coquetea con la idea de eliminar contrapesos, el Instituto de Transparencia, los órganos fiscalizadores. Lo cierto es que si algo ha dejado en México esta transición hacia la democracia, es herramientas para fiscalizar bastante buenas, como el Registro Público de Comercio, el buscador asistido con inteligencia artificial, Marca, del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, la Ley de Transparencia, y con tiempo y paciencia uno se convierte en un detective y es capaz de buscar con un ojo muy agudo y con lupa, ¿no? A través de las bases de datos de Compranet, esta plataforma o registro público que documenta todas las compras registradas que por ley debe tener ahí cada entidad de gobierno que contrata un servicio o una empresa mediante licitación o adjudicación directa. Y con el tiempo, si uno, insisto yo, se arma una metodología para investigar un tema tan complejo como una competencia ilícita entre actores en posición de poder o con capacidad económica y que son capaces de distorsionar la competencia en el mercado, afectando la confianza del público, desincentivando el emprendimiento a nivel local, afectando las inversiones de pequeñas y medianas empresas, es capaz de poder dar, digamos, con una primicia o con una exclusiva que adquiere un gran interés público porque puede comprobar cómo los principales agentes en posición de poder y sus familiares directos siguen tejiendo redes de gran impunidad que permiten Un minuto, dispersar el Jesús. dinero entre ellos, sin más ánimo o interés más que hacerse ricos. Y bueno, aprovechando que afortunadamente Indira nos recuerda el cronómetro, pues yo cierro mi participación aquí para que el público pueda hacer preguntas. No es un monólogo esto, y escuchar también la opinión de Eugenia y de Pablo. Gracias. Agradecemos tu opinión, Jesús. Muchas gracias. Quisiera aprovechar también, Eugenia. eh, Jesús nos comentaba sobre esas diferencias entre la investigación de una entidad y otra, pero yo quisiera saber cuál es el nivel de opacidad que tienen las empresas privadas. ¿Cómo calificarías tú ese nivel, si es que existe, de opacidad, de acuerdo a tu juicio? Mira, en general creo que hay una ausencia de una cultura sólida de transparencia, no solo en el sector privado, sino también en el sector público. Em, Hay poca o nula información sobre la actividad, sobre la composición accionaria y societaria, el impacto que tienen las actividades que llevan adelante de empresas privadas y también incluso públicas, y que eso contribuye obviamente a de alguna manera violar ciertos derechos de acceso a la información y a perjudicar grupos de interés alrededor de las compañías, ¿no? Si bien hay una tendencia cada vez más a publicar, y se ve, hay un esfuerzo, y creo que la línea va a ir tendiendo a eso, también es importante la calidad en la información que se brinda, ¿no? Porque es muy importante porque, bueno, se ven esfuerzos, pero a veces la información no es suficiente como para poder hacer un análisis correcto o detallado de cómo impacta las actividades de las diferentes empresas. Entonces, en ese sentido, nosotros, por ejemplo, en Poder Ciudadano hicimos un relevamiento especialmente sobre las políticas de integridad que tenían publicadas en las páginas web de diferentes empresas, grandes empresas, pequeñas empresas y cooperativas del sector energético. En general vimos que hay muy poca información divulgada en las páginas sobre estas políticas de integridad, de transparencia. Entonces, en ese sentido es como complejo hacer un control social y dar paso a la investigación y descubrimiento de ciertas conductas ilícitas. Y también hay por lo menos en Argentina, hay ausencia de un registro de beneficiarios finales de las compañías, y también lo que es un poco, o sea, y bastante más alarmante, es que tampoco sabemos muy bien cómo y con quién contrata el Estado. Están haciéndose esfuerzos de portales digitales donde la información está, y la verdad que si alguien quiere investigar es complejo porque la información no está en formato abierto,
quizás hay Excel o PDFs que no permiten realmente hacer una acabada investigación. Entonces eso, de alguna manera, evita el control ciudadano y el control por las partes de las agencias de control en general. Y esto tiene un efecto tremendo en, primero, la competencia, que es lo que venimos hablando. Cuando no se Sí. conoce y hay opacidad, hay una cuestión de que se puede fingir aparente competencia, y son empresas que parecen diferentes, pero en el fondo están bajo el mismo control social o con la misma persona o beneficiario final. Tiene también un impacto tremendo en el riesgo de corrupción, porque tampoco se pueden identificar los posibles conflictos de intereses. Y ahí, bueno, esto puede haber casos y hechos de corrupción muy graves. Y después también, atrás de todo esto, como ya lo dije, la afectación no se puede hacer un control social efectivo, y después, atrás de todo esto, hay una vulneración de los derechos, incluso derechos humanos, cuando no se puede controlar lo que hacen las empresas, ni tanto público, ni lo que hace el Estado y a quien le compra también. Entonces hay vulneración de derechos. Pablo, ¿cuáles penalidades se implementaron en América Latina para evitar y castigar a estos carteles empresariales que, como bien dice Eugenia, afectan derechos humanos y demás? Pues a ver, yo diríamos en el tema estricto de competencia, algo ya dije, que en buena medida la política de competencia pues requiere de autoridad y de capacidad sancionatoria, y requiere de mandar mensajes con las investigaciones y las sanciones. Por ejemplo, uno en Colombia sancionaba, para hablar de un cartel muy importante que, entre otras cosas, después de la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, desplegó la actuación de varias autoridades y sanciones en América Latina, como el cartel del papel tisú, papel higiénico, o el papel confort, como le decían en Chile. Uno, cuando investiga y sanciona un cartel de esos, yo creo que advierte que lo menos importante es el cartel que sancionó y las empresas que sancionó. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo más importante es el mensaje de política pública que se envía a los que ni siquiera están siendo investigados, es decir, al resto de los empresarios, para decirles, venga, que este tema es en serio. Y entonces ahí la capacidad sancionatoria, porque cuando el Estado sanciona de forma irrisoria, pues el Estado es parte de la obra teatral de la impunidad. Y lo que manda es un mensaje perverso. Es decir, ustedes atentaron contra el modelo económico, la libre competencia, hicieron una conducta absolutamente grave y no les pasó absolutamente nada, pues entonces manda un mensaje perverso. Entonces, en América Latina, además del fortalecimiento de ciertas autoridades de competencia, ha venido habiendo una tendencia para aumentar la capacidad sancionatoria de la autoridad de competencia, y eso pasó en México, eso pasó en Chile, eso pasó en Brasil, había pasado en Colombia, y hace un mes y medio, la Corte Constitucional, por un vicio en el trámite de la ley que modificó el régimen sancionatorio, pues tumbó las nuevas facultades sancionatorias de la superindustria en Colombia. Pero diríamos, hay una tendencia. Y también hay una tendencia en la criminalización. Muchos países tienen las prácticas anticompetitivas en licitaciones públicas, casi todos diríamos penalizadas en sus códigos penales, pero la cartelización del sector privado no. Y ahí también viene una tendencia legislativa en América Latina eh, para penalizar con cárcel, no solo con sanciones económicas, sino con cárcel, a las empresas que incurren fundamentalmente en el acto de cartelización. Ya lo hizo Chile, lo hizo México, también lo hizo Brasil. Colombia no ha dado ese paso, sí en licitaciones públicas, etcétera. Entonces yo creo que ahí es fundamental, porque ya termino con esto. Hay un economista que me encanta a mí, de la Escuela de Chicago, que se llama Gary Becker, Premio Nobel de Economía, y entonces él escribió un ensayo alegórico a ese libro de Dostoyevsky, que también se llama Crimen y Castigo, el ensayo económico de Gary Becker, que se lo recomiendo. Y entonces Gary Becker ahí analiza las tres cosas que incentivan a una empresa o a una persona, eso es aplicable a muchos ámbitos, a violar la ley.
Y entonces, pues uno es, ¿cuánto me gano si violo la ley? Dos, ¿qué posibilidad tengo de que me pillen, que me adviertan, que me descubran si violo la ley? Y la tercera es, ¿qué pasa si violo la ley? Y entonces un empresario, para hablar de cartelización, que tiene una posible propensión a cartelizarse porque el mercado es oligopólico, tiene un producto homogéneo, dos o tres jugadores, etcétera, es fácil advertir que podría haber una cartelización, pues mete esas tres cosas que dice Gary Becker en una licuadora y el jugo que le salga, le hará tomar la decisión de si viola o no la ley de competencia. Entonces, el tema sancionatorio, mire que es una variable de esas tres, y sin lugar a dudas, cuando usted combate las tres, pues está haciendo la tarea que es. Y cuando combate una, pues va en el camino a hacer la tarea, entre ellos el tema sancionatorio. Entonces me parece que es determinante y clave. Eugenia, hay algún tipo de incentivo que tengan las economías para evitar estos engaños? El micrófono, Eugenia. Sí, hablas de las agencias de competencia cuando decís. Bueno, obviamente esto es lo que hablaba Pablo Felipe al principio, de tener programas de clemencia de alguna manera que hagan que generen incentivos positivos para que vengan, se delaten y de alguna manera aporten información, pero es un poco lo que hablaba al principio. Es un equilibrio general donde si no hay suficiente probabilidad de que te sancionen y que la sanción es muy alta, esto ya pierde la fuerza. Entonces, las variables tienen que analizarse en conjunto y de nada sirve, por ejemplo, poner estos programas cuando el incentivo del mercado, esto que mira, estas variables que mira el infractor, le están diciendo no, o no te delates, o seguir cartelizándote porque es mejor pagar la sanción que perder un mercado y ganancias que tienen que ver o que están derivadas del cártel. Entonces, Sí. creo que Quiero aprovechar también, gracias Eugenia, quiero aprovechar y, bueno, mencionar la pregunta que hace Nancy Preto desde Panamá. Veo que nuestro compañero Jesús la respondió, brevemente se las leo. Ella dice, ¿qué pasa en el caso de licitaciones públicas que el gobierno adjudica a empresarios amigos? Y pues Jesús responde que gran parte de este problema complejo se resume en la impunidad entre amigos en posición de poder y sus mecanismos forjados para secuestrar las capacidades de fiscalización y rendición de cuentas con cada gobierno nuevo. Así que esta fue la respuesta de Jesús a la pregunta que hizo Nancy Ibarra a través de nuestra sección de preguntas y respuestas aquí en Zoom. Ahora que hablamos de licitaciones, Pablo, quisiera preguntarle que vemos que obviamente la colisión de empresa también puede afectar a las licitaciones públicas. Quisiera saber si los estados tienen algún tipo de herramienta para evitar ser víctimas de colusión y si tienen herramientas, si las ponen en práctica. A ver, yo me quiero referir a algo que tú decías ahora. A mí realmente no me preocupa que un país, o sea, esto lo quiero decir, pero para no me vayan a editar cortado, porque sería terrible. A mí no me preocupa que un país adjudique las licitaciones a sus amigos, empresarios, como tampoco me preocupa si las adjudica a sus enemigos, siempre y cuando las adjudique al mejor postor, a la mejor oferta, que es de lo que se trata una licitación pública. Una licitación pública es un llamado a una cantidad de personas para que diga quién presenta la mejor oferta y a esa mejor oferta se le debe adjudicar la licitación. Entonces, si eso se hace, ahí estaríamos respetando las normas de competencia, la gente concurriría al mercado a ganarse la licitación y no importa si es amigo o enemigo del gobierno, lo importante es que sea la mejor oferta. Eso me parece que es importante, porque diríamos, lo digo para no jugar con suspicacias que al final creo que son secundarias frente al tema importante de la licitación, que es la mejor oferta. Yo creo que sí hay mecanismos y cada vez los vamos descubriendo
y cada vez hay mayores escándalos de lo que pasa en las licitaciones públicas y eso permite que autoridades de competencia de distintos países se metan en la licitación pública para investigar por qué en una determinada, qué pasó en una licitación y si se violaron o no las normas de la libre competencia. Yo recuerdo que por ahí en el año 2012, cuando yo llegué a la superintendencia, nosotros creamos un grupo especial como de 80 personas que se llamaba el Grupo de Colusiones en Licitaciones Públicas, que se dedicaba única y exclusivamente a investigar qué pasaba en ciertos procesos de contratación estatal y muchas fueron las sanciones que la superintendencia impuso en ese tema. Incluso en el famoso caso de Odebrecht, aquí en Colombia, la superintendencia, antes de irme yo de la superintendencia, le formulé pliego de cargos a Odebrecht y al Grupo Sarmiento, que era su socio colombiano, por una famosa obra de Ruta del Sol 2, donde habían dado una coima de 6.5 millones de dólares para la adjudicación de ese contrato por allá en el año 2009. De manera tal, pero ese es uno de los muchos casos. Pero yo lo que quiero decirle es, claramente la autoridad de competencia tiene que tener lupa sobre los procesos de contratación estatal en donde se da todo tipo de prácticas anticompetitivas, las que uno se puede imaginar y las que uno no se puede imaginar. Le pagan a competidores para que se retiren de la licitación, le pagan a competidores para que no se presenten en la licitación, le pagan de alguna u otra forma una conducta anticompetitiva para que Un minuto, Pablo. después tenga que contratarlos o después le sean el contrato, se reparten las licitaciones públicas. Entonces yo creo que la autoridad de competencia tiene mucho que ver en eso. Y hablando del periodismo, es más en ese tipo de prácticas anticompetitivas en licitaciones públicas donde el periodismo tiene una buena posibilidad de darle pistas a la autoridad de competencia y después la autoridad de competencias tendrá que hacer las investigaciones y encontrar las pruebas para sus procesos. Pero en resumidas cuentas, yo creo que gran parte del trabajo de la autoridad pública de competencia es focalizar su trabajo en las compras públicas, en las licitaciones públicas. Jesús, ahora que menciona Pablo al periodismo, quisiera saber cómo se podría investigar esa cartelización que afecta directamente a las finanzas públicas por medio de la práctica de colusión en licitaciones públicas. Jesús, el micrófono. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Como que se cortó, no escuché el final. Claro. Bueno, quisiera saber cómo podríamos, desde el lado del periodismo, investigar la cartelización que afecta directamente a las finanzas públicas, esto por medio de la práctica de colusión en licitaciones a nivel estatal. Ok, bien. Bueno, siguiendo con la idea del concepto de la cartelización, ¿no? Es a la par de, digamos, un problema de corrupción que representa, es también, insisto, el efecto que tiene en el mercado, ¿no? Estamos hablando de licitaciones, adjudicaciones, y bueno, la evidencia reciente, me remito a las investigaciones periodísticas publicadas en la última década, la estafa maestra, la Casa Blanca, la Casa Gris, etcétera, apuntan a donde mismo grupos de empresarios alineados que distorsionan su competencia o el registro en una licitación como la mejor opción, porque todo se resume en mecanismos de impunidad que pueden funcionar para ellos, sin importar qué es la mejor opción o la peor opción. Lo que importa es quién garantiza la mejor opción que puede quedar impune. Y esa es una idea terrible para el mercado en términos de competencia, donde el efecto como fuerza disruptora afecta no solamente las finanzas públicas, afecta la confianza del público en la autoridad, envía el mensaje terrible de que las capacidades regulatorias del Estado, ¿no? Me refiero a un gobierno federal, puede ser omiso de manera discrecional
y coyuntural en función de que el beneficio económico para estos cárteles o esta cartelización de la economía debe funcionar a favor de un grupo. No importa la regulación, la observancia, la vigilancia, la rendición de cuentas, la transparencia, y lo que es lamentablemente al final, tampoco importa la calidad final del producto, sea una autopista, sea una línea del metro, sea un servicio de educación o un proveedor de seguridad para un gobierno local. Eso no importa al final. Lo que tenemos es mecanismos de simulación que, al margen de la observancia del gobierno y usando también las mismas reglas de competencia que en el mercado, permiten que los cárteles de empresarios que crean empresas fantasmas o EFOS, como se les tipifica aquí en México legalmente por la Hacienda Federal, entreguen también obras incompletas o bien incurran en el principio de falta de materialidad para poder comprobar que, pese a registrarse como la mejor oferta, tienen infraestructura para construir una presa, un puente o un gran edificio de gobierno, un hospital, por ejemplo, porque al final nadie los va a auditar, y si alguien los audita, el órgano fiscalizador federal o el estatal va a dilatar o va a simular que audita algo, emitiendo observaciones, en vez de pasar los casos a un proceso de judicialización para ir contra estos cárteles de empresarios o poder combatir esta cartelización de la economía, que también nos deja la lección de que al margen del problema de los cárteles de la droga que tenemos, los cárteles de empresarios, la iniciativa privada, es un gran actor también negativo que puede ir en detrimento de la competencia y que usa de manera muy oportunista para reducir sus costos de transacción los mecanismos de impunidad, a pesar de que México tiene entes diseñados para funcionar como contrapeso, como fiscalización, pues ellos de alguna manera, rompiendo las reglas o torciendo las reglas a su favor en función de las conexiones con agentes en posición de poder, pueden quedar impunes. Es la verdad. Tú abres una empresa fantasma, simulas una licitación, te haces de un megacontrato para una obra, y puedes quedar impune con una alta probabilidad de que no te pase nada. Y es muy lamentable. Como mensaje a la ciudadanía, al público, es un mensaje terrible que destruye la confianza en toda institución de gobierno, y como mensaje a los empresarios que funcionan de manera de cárteles, digamos así, lícitos, porque siguen las reglas del juego, simulan respetar las reglas de competencia, se disfrazan para presentar la mejor licitación. El mensaje es al final la impunidad en una dimensión similar, aunque no la quiero proyectar hasta allá porque es muy complejo y los cárteles de la droga operan con otra racionalidad económica, en una dimensión muy similar a la que puede disfrutar un narcotraficante, ¿no? Gozar de una tasa de impunidad mayor al 90% por cada crimen que cometas, simulando ser una empresa legal o simulando ser la mejor opción en el mercado. Eugenia, ahora que Jesús menciona el tema de la cartelización, hablamos desde el Estado, desde las empresas, pero la sociedad civil, ¿cómo puede tomar algún tipo de acción para hacer veeduría sobre esta cartelización? Hay algunas prácticas que nos puedas relatar que ya acontecieron en el pasado, pero ¿cómo puede la sociedad civil defenderse ante este tipo de hechos? Creo que la sociedad civil tiene grandes roles y en diferentes etapas. Va desde la prevención, el control, la denuncia y la abogacía de las buenas prácticas. Creo que la base de todo es el acceso a la información pública, porque así permite el control tanto de los periodistas, de la sociedad civil, de las agencias de competencia. Eso es la base para construir así y empezar a investigar y que haya realmente un control, porque si cuesta tanto investigar, es muy difícil que se llegue a los acuerdos y a desestructurar estas organizaciones. Entonces, creo que desde ese punto la sociedad civil ejerce una presión y, sobre, bueno, tratar de que la información esté pública, esté abierta, esté accesible, que pueda ser auditada por cualquier ciudadano o ciudadana de a pie,
también, y como las agencias de control, periodistas, etcétera. Creo que ahí hace un muy buen trabajo desde la prevención, es el ABC. Y después, ya un poco más concreto para cómo controlar casos específicos, también hay herramientas que de la sociedad civil se utilizan, que por ejemplo son los pactos de integridad en contrataciones específicas, donde por ejemplo, el Estado y los contratantes adquieren alguna especie de compromiso con la participación de la sociedad civil para comprometerse en ese caso a los mayores estándares de integridad, transparencia, desde los dos lados, desde una declaración rotunda de no a cualquier tipo de soborno. Y esto a veces se complementa con la figura del testigo social, que es como el representante de la sociedad civil en una persona, que es una persona capacitada, que tiene la capacidad de hacer veeduría y controlar desde el inicio de los procesos de adjudicación hasta el final de ellos y la adjudicación, ¿no? Entonces es como alguna forma un garante de que la transparencia y la integridad en esos procesos se den. Eso es una manera bastante directa de intervenir específicamente en casos. Y después también la sociedad civil tiene este lado más de acompañar a la denuncia de casos. Nosotros, por ejemplo, tenemos el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, que de manera gratuita pueden llevar casos de corrupción y ahí se pueden brindar asesoramiento a personas y a sociedades civiles sobre estos casos y casos de violaciones de derechos civiles. Esto es la parte como más de denuncia, acompañar en los expedientes, y después todo lo que tiene que ver la sociedad civil con la abogacía, la capacitación, poner estos temas en agenda, capacitar cuáles son las herramientas para el sector privado, para el sector público, y incidir en la agenda de política pública, decir, bueno, esto es importante, y poner el tema de competencia y de integridad en la mesa y empezar a adoptar los mejores mecanismos y las mejores prácticas para que de alguna manera ya sea preventivo, de trabajar desde la prevención. Por ejemplo, no sé, incorporar procesos licitatorios donde haya o registro de proveedores con beneficiarios, donde con esta lógica de acceso a la información pública estén en bases de datos que puedan ser analizadas con inteligencia, no sé, artificial, y que se eleven red flags o banderas rojas en casos sospechosos de alguna manera. Entonces, creo que la sociedad civil tiene diferentes herramientas para aportar desde esto, del control social y la participación ciudadana. Entramos en la ronda final de preguntas, pero quisiera aprovechar el tema de cómo puede hacer la sociedad civil veeduría ante la cartelización para preguntarle, Pablo, si usted considera que las nuevas tecnologías, como el análisis de Big Data o la inteligencia artificial, pueden ser una herramienta útil para luchar contra esta cartelización empresarial. Sí, sin duda. Diríamos, con todas estas herramientas tecnológicas se abre camino a poder entender mejor qué es lo que pasa en los mercados y acceder a mayor información. A mí me parece que el rol de la sociedad civil es determinante. Y depende también de uno que entiende por sociedad civil, si son solo las personas de carne y hueso o también son las empresas. ¿Y por qué lo digo? Porque las autoridades de competencia les da cierto temor reconocer. eh, lo digo de la siguiente manera: a Gabriel García Márquez un día le preguntaron, a la mamá de Gabriel García Márquez un día le preguntaron que de dónde sacaba Gabo todas las historias, y dijeron: todo lo que escribe Gabo se lo han contado. Eso le pasa a las autoridades de competencia. La inmensa mayoría de las investigaciones que tienen las autoridades de competencia es porque alguien se los ha contado. Muchas de las investigaciones que dice que nacieron de oficio, no nacieron de oficio, nacieron porque alguien le dio algún nivel de información a la autoridad. Y muchas veces los mismos empresarios que son víctimas de los acuerdos de cartelización, muchas veces los consumidores. Y entonces ahí hay lo más valioso para una autoridad de competencia es que le ayuden a abrir los ojos de
dónde tiene que investigar y qué tiene que investigar. Y ahí la sociedad civil tiene un rol determinante, o más allá de lo que reconoce la autoridad de competencia, que muchas veces quiere ganarse pues las indulgencias con padres nuestros ajenos, pero la verdad es otra. Y hay un tema más importante, que es el respaldo. Eso pasó en Colombia. Cuando en Colombia estábamos en una lucha terrible, pero bastante afortunada para la política pública de lucha contra los carteles empresariales, y advertimos papel higiénico, cuadernos, pañales, cemento, azúcar, etcétera, por solo citar algunos, y teníamos grandes investigaciones contra gente muy poderosa. El gobierno ayudó, obviamente respetando la autonomía y la independencia de la autoridad de competencia, pero yo creo que lo que más ayudó, y lo digo en nombre propio, a quien finalmente tenía que estar sentado en una silla firmando las decisiones, es el respaldo ciudadano. El respaldo ciudadano y el respaldo de los medios de comunicación, Jesús. Cuando la autoridad está haciendo la tarea, no hay nada que más envalentone a la autoridad, que es sentir que lo que está haciendo tiene un respaldo y que la autoridad no está sola tomando las decisiones que tiene que tomar para conseguir un mejor país. Eso me parece que es vital. Y más allá de cualquier cosa, el rol de la sociedad civil es exigirle a las autoridades también, exigirle a las autoridades, no necesariamente las tiene que aplaudir, exigirle a las autoridades, y cuando las autoridades están respondiendo, aplaudir, acompañar y respaldar a las autoridades y creer la versión institucional. Eso me parece que es muy importante, una tarea de los medios de comunicación y una tarea del ciudadano de a pie y de la clase empresarial alrededor de estas políticas públicas. Eugenia, hay una pregunta que recibimos desde Perú y nos interrogan sobre si ayudan con este propósito de veeduría y demás y de control de parte del Estado los modelos de integridad y cumplimiento compliance. Compliance, sí. Ajá, esa es la pregunta que tenemos desde Perú, Sí, brevemente. sí, sin duda. Eso es incorporar al sector privado. Entiendo que me está preguntando de la incorporación de estos estándares en el sector privado, y 100% tener programas de integridad o compliance hacia adentro de las empresas ayuda obviamente a hacer a detectar riesgos de corrupción, de corrupción y otros riesgos, ¿no? A cómo gestionarlos, a cómo reducirlos y cómo también generar políticas y que esto sea parte de la cultura empresarial también, empezar a hablar de la integridad hacia Del adentro. ADN empresarial. Exacto, porque hay un montón de programas de integridad de papel no sirven para cambiar la cultura. Entonces, tener estos programas y que sean fortalecidos constantemente, tanto por el sector privado y por el sector público, es fundamental para luchar contra la cartelización y contra la corrupción. Mira, Eugenia, déjame, te complemento un poco. Obvio. Una vez cuando yo era superintendente, dicté una conferencia y entonces estaba una cantidad de empresarios y en un evento muy importante. Y entonces yo empecé la conferencia leyendo 3 artículos de los protocolos de compliance de una empresa. Leí 3 artículos. Y entonces todo el mundo en el auditorio, pues obviamente muy entendido de que esos artículos estaban perfectamente escritos. Y les dije yo, este es el manual de competencia de Odebrecht. Entonces, hay que tener, obviamente, las políticas al interior de las empresas escritas, pero aplicarlas. Aplicarlas, porque una cosa es el papel, otra cosa es la práctica. Más importante la práctica que el papel. Y termino con esto. Muchas de las conductas anticompetitivas son conocidas, dirigidas e instrumentalizadas por los grandes directivos de las empresas, por los propietarios de las empresas, pero otras tantas
no son conocidas por los grandes directivos o por los propietarios. Y entonces, para lo primero, la política de compliance es bastante inocua, pero para la segunda, sí es muy importante porque existen los mecanismos internos para poder advertir cuando una persona de menor rango en la institución está concertando con la competencia algunas conductas anticompetitivas. Lamentablemente, Pablo, Eugenia y Jesús, en nuestros países la práctica es muy diferente a lo que dice el papel, y eso es uno de esos males que afectan a la región de América Latina. Pero no te preocupes tampoco le tiremos tan duro a América Latina. Los No, grandes casos de cartelización también pasan en Europa, pasan en el Asia, pasan en donde hay empresarios, hay la posibilidad de cartelizaciones. nos, Y allá también tienen muy bien escritos esas nos duele, empresas importantes, tienen muy bien escritos sus políticas de compliance que muchas veces resultan ser inocuas frente a la realidad de sus prácticas. claro, Pablo, solo que nos duele un poco más porque estamos un poco más cerca de la realidad nuestra, pero sí, es muy cierto que esto ocurre, por supuesto, a nivel mundial. Bueno, con este comentario de Pablo y también con las respuestas de Eugenia y de Jesús, terminamos este diálogo Conectas titulado Con competencia limpia, las economías de la TAM avanzan. Recordarles que tuvimos a Eugenia Navarro Caferata, ella es economista y magíster en Derecho, también a Jesús Ibarra desde México, periodista y doctor en Ciencias Sociales, y a Pablo Felipe Robledo, ex superintendente de Industria y Comercio de Colombia. Este diálogo fue posible gracias también a esa colaboración de nuestros aliados, USAID, International Center for Journalists, Border Center for Journalists and Bloggers, e Iniciativa Sinaloa. Recordarles, por supuesto, que tanto este diálogo como los demás que Conectas viene presentando desde hace un buen tiempo pueden encontrarlos en nuestras redes sociales, específicamente en el canal de YouTube de Conectas.org. Así que muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y nos vemos en un próximo Diálogo Conectas.